Ascensión de la humanidad. Ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy, Sara y yo, desde nuestra perspectiva muy personal. Les recuerdo que estos temas tienen la intención de brindar información para que ustedes también elijan un camino de despertar espiritual en el que conocerse es la prioridad. Entonces, todos los temas que vamos a tratar el día de hoy, recuerden que no son verdades absolutas, es mi propia verdad, la verdad de Sara, y que ustedes a través del discernimiento pueden elegir en qué creer y en qué no. Entonces, hoy estamos aquí. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Estamos para compartir, así que cuéntame, ¿qué piensas de la ascensión de la humanidad? Bueno, hola. Ya como lo hemos hablado anteriormente de estos temas que se han venido volviendo un poquito como más comunes o que hemos escuchado más seguido en las redes sobre la ascensión de la humanidad. Ahorita cuando estabas hablando, me estaba llegando información y es que hay algo que he visto en lo que he escuchado sobre el tema que siento que nos separa un poco de la raza humana. Ahorita Ginette lo hablará más, de la raza humana como humanos verdaderos, ¿cierto? Como los reales, porque también debemos entender que hay personas que están viviendo una experiencia humana o seres que están viviendo una experiencia humana, pero su álmicamente no están, digamos, en la luz o en lo positivo, ¿cierto? Entonces hacen como un peso distinto. A lo que me refiero, la información que me está llegando es que esos seres nos han llevado mucho a pensar que somos seres aparte, que los humanos somos seres o una raza aparte de los demás razas o de los demás seres, ¿cierto? O sea, que somos los únicos que vivimos en este planeta y que estamos en la Tierra y que los demás seres no existen, ¿cierto? Y estamos viendo ahora que hay demasiado despertar en ese sentido porque ya nos hemos encontrado con personas que han logrado entender mucho más esto de que hay otras razas y de que no somos la raza humana los únicos, ¿cierto? Y ese despertar o esa ascensión de la humanidad tiene que ver con precisamente ser conscientes y darnos cuenta de que como humanidad tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cambiar la forma en la que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo aquí en el planeta, porque hemos estado pensando, sí, vamos a llegar a otro planeta y a colonizar, es lo que se ha ido también pensando como raza humana, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con este planeta y con todas las civilizaciones en las que hemos estado los seres humanos? Que ya yo creo que lo podemos hablar más adelante. No sé si me extendí un poco, pero es una información que me llegó porque siento que estas personas que están hablando de la ascensión de la humanidad lo están haciendo de manera muy individual, ¿sí? En cuanto a lo que somos energéticamente y como alma, y estamos dejando por fuera a otros seres que están viviendo también una experiencia humana o una experiencia física acá y que los estamos destruyendo. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad en este momento? Es Bueno, como mi desde mi pregunta. punto de vista muy personal, muy particular, pues yo hablo con base a la información que he recopilado a lo largo del tiempo y que, bueno, procuro discernir para que la verdad que yo considere para mí mi verdad, pues es la que me dé más claridad y me ayude a expandir mi conciencia. Bueno, yo veo el proceso de ascensión de la humanidad como ese desarrollo de la conciencia, ese crecimiento de que nosotros logremos este estado de conciencia en el que el humano natural realmente siempre va a ir desde el bien, desde la bondad, desde los valores, virtudes, porque no, el ser humano como tal que sabe que está en un proceso de crecimiento, que también puede ser llamado evolutivo, pero esto tiene mucho que ver con la expansión de la conciencia, de salir de la cárcel de la mente y reconocer que estamos en un mundo en el que entre más conciencia expandamos a través del amor, a través del servicio, a través de los valores, principios que nos hacen ser humanos, como es la paz, el equilibrio, la armonía, el amor, la fraternidad y todo esto que nos lleva pues a que nuestra conciencia sea mucho más clara,
con base cómo nosotros actuamos, sentimos o nos expresamos. Y todo esto requiere, por supuesto, un proceso de desarrollo espiritual en el que nosotros sabemos que nuestra conciencia, si nos está mostrando una información que tiene que ver con nuestras sombras o los traumas que hemos tenido o aquellos patrones o programaciones que a lo largo del tiempo han sido parte de nosotros, entonces es darle esa conciencia, esa luz para que nosotros podamos tener mayor alcance de la luz que somos a través de lo que podemos hacer y dar al mundo. Porque yo lo veo más que toda esta ascensión planetaria. O sea, porque es que la Tierra está en un proceso natural de transformación, de cambio, en el que ya no se tolera tanta maldad, tanto daño, tanta crueldad. Entonces, para poder trascender esa oscuridad que hemos estado transitando desde hace muchos años, implica que nosotros como ser humano individual seamos semillitas de conciencia en la que a través de nuestro ejemplo y de la paz interna, porque una persona que está en un desarrollo espiritual, al conservar su paz en su interior, puede llegar a otras personas y también contagiarlos de esta misma paz o de esta misma conciencia, que de eso se trata. Entonces, claro, hablamos de ascensión humana por el hecho de que entre más conciencia desarrollemos, nuestros estados van a ser más sutiles y a través de esto es que nosotros podemos impactar más en el mundo y en el mismo sistema Matrix, o sea, planetario, porque cuando la conciencia se expande, todo lo demás se desintegra. O sea, se desintegra literalmente en el sentido de que, o sea, una persona que hace el mal, cuando tú desarrollas tu conciencia, o sea, no hay entrada de esa persona a tu campo, a tu espacio, bien sea energético y también físico, por el hecho de que no tienen la capacidad de llegar a ti. Porque cuando hablamos de ascensión también hablamos de procesos de dimensiones, hablamos de la tercera, la cuarta, la quinta, y que es una manera de entenderlo, pero ese mismo estado de conciencia para poder trascender a una quinta dimensión, hay que hacerlo trascendiendo todas esas sombras, para que desde ese punto, o sea, el ser humano que está en un proceso 3D, o sea, que no tiene la conciencia de la espiritualidad y de percibir más allá de los sentidos básicos, entonces está en esa conciencia y no cree en la información que nosotros, por ejemplo, percibimos, como lo es, sí, yo sentí eso, yo sentí a través de la telepatía y todo lo demás. No sé si me di a entender, porque es que sí, estos son temas que hacen que uno termine sumergiéndose en la profundidad del tema y al mismo tiempo, pues, se vuelve complejo, pero la intención es brindar claridad a quienes nos están escuchando hoy. Ahí es donde a mí me surge una pregunta, o más que una pregunta es como, digamos, una duda en el sentido de que entonces la raza humana, porque como lo venimos viendo, los humanos, pues, o lo que yo he venido viendo a través de mis vidas pasadas y de esta vida actual, es que se mueve una extremada crueldad, ¿cierto? He escuchado que hay personas que dicen que hay humanos naturales o nativos, como estábamos hablando en algún momento, y hay humanos que están o sea, que están en un cuerpo humano, pero que no tienen alma, ¿sí? Si lo podemos decir. Pero yo a veces pienso que la naturaleza de la raza humana es esa, es precisamente estar desde el ego, ¿sí? Desde el ego es dejarle vía libre al ego, donde solamente creemos que estamos nosotros, actuamos de manera impulsiva, de manera, digamos, cruel o violenta, todo este desarrollo de conflictos que se ha llevado a través de los años. Es una pregunta que tengo porque siento que estamos pasando, digamos, por esta experiencia física y humana para que nuestra alma sea la que haga esa ascensión, ¿sí? Para que sea nuestra alma la que evolucione, la que despierte en su conciencia, en la conciencia que no podemos tocar ni palpar, que es algo etérico, que es algo que tenemos que ir escalando por planos, como decías, pero hasta qué punto esta raza humana de verdad vaya a evolucionar o a despertar de esa conciencia de amor, de bondad, de respeto, o si es que definitivamente es el alma la que tiene que desarrollarse ahí y estamos utilizando este cuerpo físico y humano para aprender en este plano, poder luego soltar este cuerpo y vamos pasando a otros planos y la raza humana pues vaya pasando a otro o deje de existir, ¿sí? Pues Es una idea que tengo o duda o es por lo menos lo que yo he percibido
de lo que he vivido, ¿cierto? Claro, es que precisamente estamos hablando con base a nuestra propia experiencia, que como le decimos desde un principio, no quiere decir que sea una verdad absoluta ni para nada, simplemente es lo que cada una percibe desde el tema que estamos tratando. O sea, y con esto pues vamos a lo mismo. O sea, si sientes que esta información de repente no resuena contigo, bueno, no pasa nada, porque es que resonará para quienes tengan que resonar, eso es todo. Ahora, yo tengo una perspectiva mucho más bondadosa del ser humano porque, bueno, conociendo desde mi investigación, que el sistema planetario como tal, la Tierra, se llevó a cabo con la intención de la fuente de autoexperimentarse y de ver cuánta conciencia puede entrar o caber o experimentar la materia. Entonces, en este mismo proceso, como sabemos, bueno, como sabemos no, como lo he conocido yo desde mis investigaciones, es que dentro de este sistema planetario, pues es un simulador en el cual pues hay otros simuladores más, porque precisamente como dices tú, que desde el ego creemos que somos los únicos que existimos, pero también recuerda que hay mucha programación desde que nacemos, que estamos en un sistema en el que nos ha dicho cómo son las cosas, pero cuando empezamos a descubrir cómo para cada quien realmente es, con la verdad que resuena tu corazón, entonces a partir de allí es que empezamos a guiarnos y a encontrar los caminos en los que está esa información o esos códigos que nos permiten descargar aquello que para nosotros es nuestra verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si este simulador tenía esa intención original de la fuente, venir a experimentar a través de la densidad, o sea, de la materia, a ver qué tanta conciencia cabía en nuestro cuerpo, entonces, ¿qué se da? Que como las diferentes capas que se crean luego de que la fuente a partir de fragmentarse se crea la dualidad, la luz y la oscuridad al mismo tiempo, o sea, con la intención de tener esta experiencia. ¿Qué pasa? Que hay otros simuladores, desde lo que yo he investigado, como digo, en los que se dieron cuenta en algún punto en el que este simulador estaba y es como un paraíso al inicio, es lo que he escuchado, y que cuando ya los otros simuladores de aquellos seres que tienden a ser o neutros o negativos, para llamarlos de alguna manera, pues ellos no quiere decir que no sean inteligentes, porque precisamente esa inteligencia es la que hizo que llegaran al planeta con la intención de invadir y las conciencias y aprovecharse de los recursos que aquí se encontraban. Y principal recurso, el ser humano nativo que se gestó en esta experiencia. ¿Para qué? Porque se dieron cuenta de que somos unas baterías que generamos mucha energía y a ellos les conviene absorber toda esa energía pues para crear sus mundos y sus realidades. Estos son, claro, ya temas, incluso para algunos pueden parecer ciencia ficción, pero bueno, cada uno tiene su percepción con respecto a lo que estamos compartiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se da, esta invasión a lo que se llamaba el paraíso de alguna manera, pues estas otras razas de lo que estamos hablando, que no necesariamente son humanos, porque los humanos como tal no somos todos los que estamos en este planeta, que hay mucho cuerpo humano, otra cosa es o sea, es el envase. Pero lo que está dentro de ese envase, ¿qué es lo que hay? Porque realmente somos diferentes razas en esta experiencia que tenemos que venir a este simulador como con un cuerpo humano nacido por madre y que al mismo tiempo pues se tienen los parámetros como de el borrado de memoria para empezar una experiencia desde cero, como que decimos, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que hablamos de la crueldad, pues sí, estas razas, por ser neutras o negativas en este sentido, se alimenta de la energía que tiene muy baja densidad. Entonces, ¿qué pasa? Este era un estado, una realidad en la que la energía era mucho más sutil. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros que hablamos de ascensión, es precisamente llegar nuevamente a esos estados, pero trascendiendo la sombra que en el momento en que llegó y que fue gestada de esa forma, de esa manera que quizá pues para muchos no es comprensible, pero que se dieron esas dinámicas en las que se empezaron a generar guerras, la división, porque realmente se dice que es como el virus que entró a lo que llamamos de alguna manera el paraíso, el virus de la separación. Y a partir de allí empiezan los conflictos, las guerras, y eso es lo que empieza a generar toda esa crueldad porque las razas negativas o neutras, en este sentido de las que estoy comentando, son quienes se alimentan de ello. Y para nosotros generar un alimento tenemos que provocar que se produzca, o sea, que se dé como vamos a sentir ira, vamos a sentir vergüenza, vamos a sentir culpa y sabemos que en el proceso de ascensión precisamente lo que está es trascender esas emociones para nosotros conectarnos con los chakras superiores que son los que nos llevan a la bondad, bueno, o sea, es más o menos lo que yo comprendo de todo esto de lo que estamos hablando. Sí, la cuestión es que cuando pienso en la raza humana como tal, que puede llegar a generar toda esa energía, a generar esa ascensión como raza, pues también la raza humana hace lo mismo
de cierto modo hacen estas otras razas al alimentarse de la densidad de los humanos, ¿cierto? O de la densidad del planeta o de las sombras que personas todavía no han trascendido, pero pienso que es muy difícil trascender las sombras cuando se está en un estado humano, cuando se está en un estado físico, o sea, trascenderlas en el sentido de volverlas luz. Uno las ilumina, las Pero es que es acá donde lo vamos a hacer, ¿dónde más? pero ahí está, ¿cierto? Ahí está. Es imposible no sentir rabia, no sentir ira como humanos, porque estamos viviendo esa experiencia física que se mueve también en la densidad. A lo que yo me refiero es que los humanos también nos alimentamos de energía de otras razas que hay acá en el planeta Tierra, ¿cierto? Dentro de esas energías pueden estar los animales o puede estar la fauna, ¿cierto? La flora, que también nos da energía, digamos, a este cuerpo humano, no necesariamente negativa, ¿cierto? Nosotros podemos elegir también de qué energía alimentarnos como humanos, pero siento que la ascensión humana no es posible en el sentido como raza. O sea, siento que nosotros como raza estamos utilizando este vehículo, o sea, nuestra alma o las almas fragmentadas están utilizando el vehículo humano para poder transitar este plano, aprender, vivir la experiencia, porque en sí, como almas, somos experiencia, entonces aprender, vivir la experiencia, trascender en cierto modo lo que es el ego, porque si trascendemos el ego nos vamos a ir, digamos, en ese despertar de la conciencia, porque vamos a estar un poco más aparte de lo humano, de lo terrenal, pero sin embargo, como somos humanos, tenemos que estar anclados a la tierra y enraizados en sí y aprender pues del entorno en el que nos movemos. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, a qué llegaríamos o qué piensas, Ginette, que llegaríamos cuando logremos la ascensión humana o la ascensión del planeta? Es que ya se está dando, o sea, lo que pasa es que también es importante saber que este tránsito, sí, lo hemos elegido desde nuestro plan del alma, sí, pero el tránsito es, como te digo, o sea, cuánta conciencia puede albergar la materia. Y sí, hay un ego que es natural para anclarnos a la tierra, para definir una personalidad, para saber que estamos en este proceso, porque cuando nosotros tenemos experiencias muy trascendentales que logramos salir del cuerpo, bien sea en un viaje astral, bien sea en una meditación, bien sea en algún tipo de prácticas con plantitas y ese tipo de cosas, entonces nosotros sabemos que somos más que la materia porque somos energía realmente. La materia es igual a energía que se ha densificado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, para verlo más, o sea, a mí me gusta verlo de una manera como más real desde mi punto de vista y no es más que si tú tienes conciencia de que estás dentro de este cuerpo, que te ayuda a transitar esta experiencia, ¿qué tienes que hacer para poder ascender en este sentido a otras dimensiones? Porque es totalmente posible. La quinta, incluso estamos entre cuarta y media, estamos en el proceso de transición. ¿Quiénes? Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que una persona es de quinta dimensión? O sea, que tiene una conciencia, en un nivel de conciencia, un estado de conciencia de quinta dimensión. Una persona compasiva, al servicio, que cuida su cuerpo, ¿cómo? Lo alimenta. Entre menos alimento, entre menos coma durante el día, mejor, pero una o dos comidas súper nutritivas y cargadas de energía, de vitalidad. Dos, desparasita el cuerpo totalmente. Es consciente de que estamos en un sistema en el que, bueno, nos podemos ver contagiados de alguna manera con información, con tóxicos, las redes y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando ya tenemos esa conciencia de que el cuerpo hay que cuidarlo emocionalmente, o sea, si siento una tristeza, bueno, voy a tratarla, voy a trabajarla y voy a liberarla. Entonces, me hago consciente de lo que estoy sintiendo, pero no me anclo a una depresión, a una ansiedad. ¿Por qué? Porque ya si estuviésemos en depresión, no estamos en quinta dimensión. O sea, es un estado de conciencia de tercera dimensión, porque todavía no me doy cuenta de lo que está sucediendo conmigo y en mi cuerpo, en mi mente. Es como cuando empiezas a diferenciarte de la mente, a diferenciarte del cuerpo, a tomar conciencia de que este es un vehículo que necesita ejercicio, conciencia, silencio, descanso, aprendizaje. Entonces, ahí ya nosotros vamos en ese proceso de ascensión como que ya no nos dejamos anclar por estados negativos
como en la ira, porque yo puedo sentir en algún momento algún tipo de defensa natural del cuerpo, si sucede algo, o sea, voy a defenderme, es natural, pero yo no me sumerjo en estados de rencor, de venganza, de envidia, porque ya los vemos incluso en el otro y simplemente lo observamos, callamos y sabemos que corresponde al otro, no nos sumergimos dentro de eso. Entonces, fíjate cómo se ve más real la sensación, el vivir en el día a día, en este cuerpo humanito de humano normalito. Sabemos que en algún punto tenemos que estar en la naturaleza, mayor contacto, porque nos recargamos, sentimos que el sol nos recarga, sentimos que nuestras células vibran. Entonces ya es una percepción mucho más sutil de la experiencia, pero que tú andas también dentro de la realidad en escenarios que son muy positivos. O sea, que por ejemplo hay personas que te dicen, no, es que si caminas por ahí te va a suceder algo. Entonces es como que cuando yo no tiene mayor conciencia dice, es que a mí no me suceden esas cosas porque esa no es mi realidad. Y resulta Ujú. que es que no te suceden, porque tú estás en otro estado vibratorio en el que no eres perceptible para las personas que están con ese estado de conciencia. Tú puedes pasar por una calle y ahí puede haber una persona de quinta dimensión, una persona de tercera y que incluso de cuarta. Y digo de cuarta porque de repente tú ves o sea, tú vas y eres imperceptible para esas personas, para esos ojos humanos, ¿entiendes? O sea, ¿entiendes? No, disculpa, o sea, me di a entender con lo que quiero explicar. Sí, entonces es donde digo entonces, es una ascensión individual, ¿cierto? Es un Sí. proceso individual. Cada persona lo va haciendo según su ritmo, su proceso, su cuestión mental, emocional, va creando o va quitándose las vendas y siendo más consciente del lugar en el que está, de cómo se mueve y todo. Entonces es algo individual que se va como contagiando, como decías al principio, se va contagiando y cada vez más personas van estando en ese proceso de ascensión, Sí, ahí es ¿cierto? donde tú me comentaste, disculpa que te interrumpa, que tú me comentaste que también tenía que ver con lo colectivo. Claro, porque recordemos que a mayor conciencia, mayor campo de expansión tienes y mayor campo abarcas al otro. Como daré cuando te dicen, ah, yo te admiro o eres el ejemplo para esto y lo otro. Entonces, cuando también estás al servicio, pues es a través de tu palabra, de tus acciones, de tus intenciones, cómo vas a repercutir en el colectivo, porque esa es la intención. Entre más logremos expandir la conciencia del planeta, pues mismo nos va también a sostener. Y hablando de lo que hablamos al principio, las razas extraterrestres, que bueno, sí, ya son cuentos que requieren un poquito de más de tiempo para hablarlo, pero siempre han estado acá, solo que es lo mismo, no las vemos porque nuestro estado de conciencia estaba en tercera o en cuarta. Y cuando estamos ascendiendo a quinta dimensión, en estado de conciencia, podemos percibir las otras razas que incluso nos pueden visitar, bien sea en naves o bien sea energéticamente, o bien sea a través de los sueños o a través de un viaje astral. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de que todo esto va mucho más allá. Ajá, también nos pueden visitar a través de un cuerpo, porque somos una raza más de todo este universo, ¿cierto? Entonces, somos una raza más que hemos visitado quizá en otro plano, en un viaje astral, en otra cuestión, otras razas, otros planetas, otros lugares donde estas razas viven y viceversa, o sea, no somos la única raza y hay como todo, la raza humana está en su proceso de aprendizaje, de ascensión a la conciencia y estas otras razas, que son muchas, son varias, que también han estado viviendo acá en la Tierra, como dices, también están en su proceso, en su ritmo de ascensión de su propia raza, porque tomemos que esto es un juego y hay diferentes simuladores o diferentes sistemas o matrix donde todos nos movemos, sino que como decir, no las vemos porque estamos tan programados aquí en esta tercera dimensión, en este plano, que no miramos hacia otros lados y se nos hace gracioso o muy difícil de entender o de creer que esto pueda estar pasando en el mismo, aquí donde estamos Es hablando que, en este momento, o en otras líneas de tiempo, en otros planos, es que también hay vida. Claro, es que Ujú. parece ciencia ficción. Yo no te voy a decir a ti que yo esto lo asimilé de la noche a la mañana. Yo vengo años de asimilar los procesos, los sistemas, los programas de control en los que he estado sumergida, en cómo se funciona el sistema, hasta
ese punto en el que tú sabes que puedes ir a un supermercado, pero también a un centro comercial y sabes, o sea, es saber lo que allí se mueve a nivel de programaciones, o sea, te dejas consumir o tomas la conciencia. Ejemplo, voy a un centro comercial y voy a comprar un par de tenis. Y resulta que cuando me vengo, llego con tenis, con sábanas, con cortinas. Entonces, yo realmente necesitaba eso, realmente no lo necesitaba, pero entonces cuando nos hacemos conscientes, yo voy al centro comercial y me voy a comprar los tenis y es que es a los tenis a lo que voy. Y cuando ya me doy cuenta que estoy viendo otras cosas que son innecesarias, entonces digo, ¿para qué gastarlo? O sea, ¿para qué gastarlo? Porque yo ahí me hago consciente de que no voy a entrar en los programas de consumismo del lugar en el que estoy entrando. Entonces es Sí. moverte dentro de la matriz despierto, ¿no? O sea, y es como que, ay, que creemos que, ¡pum!, nos salimos de la matriz, o sea, sí nos salimos en conciencia, nos liberamos de los patrones de control, de todo aquello y empezamos a crear una vida mucho más sana, más saludable, más feliz, más en armonía, en equilibrio y que también nos va a llevar a conocer diferentes estados de conciencia dentro de la misma tierra, como te comenté. Puede haber una persona aquí con estado de conciencia de quinta dimensión, pero los de tercera no lo van a percibir, es que ni siquiera lo ven, porque no llegan a encontrarse porque el campo energético, electromagnético, el campo de energía de ese ser humano es tan expansivo que no se puede llegar al otro. Entonces, bueno, si es por hablar de estos temas, pues sabemos que es mucho lo que hay que hablar, pero bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a ir dando un cierre y ver qué nos dicen en los comentarios quienes nos están escuchando. Recuerden suscribirse si les interesan este tipo de temas. Y así que bueno, Sara, que para ir cerrando, ¿qué más me tienes que decir? Hay mucho que hablar en este tema porque tiene mucho que ver con esto de que no somos los únicos que estamos aquí en todo este universo y de este modo empezar a generar conciencia de que podemos salirnos del sistema estando en él, en este proceso de abrirnos, de despertar nuestra conciencia, de vivir de una manera diferente, en armonía, en bondad con todos los seres. Básicamente es eso, la Sí. ascensión de la humanidad, básicamente empezar a entrar en otros niveles de conciencia mucho más elevados, menos densos. Y que precisamente es lo que va a hacer que se desintegre o sea, porque es que en esa misma toma de conciencia, nosotros, hay personas que, por ejemplo, cada vez hay más personas que no apoyan el maltrato animal. Entonces, es una cosa que tú dices, son otros seres humanos, otros seres vivientes, ¿y por qué tenemos que matarlos para nosotros poder vivir si podemos vivir de muchas otras cosas? Pero claro, han sido programaciones que bajan la densidad del planeta. Por lo tanto, esa misma densidad es la que nosotros a través del despertar de conciencia vamos a seguir expandiendo y eso se va a ir trabajando. Que sabemos que los procesos humanos tienen sus tiempos y que para nosotros 10 años es bastante, pero a la hora de la evolución como tal del planeta eso es nada. Entonces, es también con base a lo que vamos accionando, pensando, sintiendo, compartiendo, expandiendo, es lo que hace que logremos contagiar de manera muy positiva a la densidad del planeta para que ésta también se eleve junto con toda esa conciencia y es la que va a hacer que tengamos una mayor conciencia de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por ahí una medium escuché que dijo, es que los seres de quinta, sexta, y dicen, no, esos son los humanos que se matan y que se comen entre ellos, entre otros seres, eso no, eso para nosotros es como que obvio que no. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta de cómo nosotros vamos a ir ascendiendo en ese proceso evolutivo personal, individual, que luego llega al colectivo y por lo tanto, pues empezamos a cambiar realidades. Así que con esto, pues, Sara, yo quiero darte las gracias por estar acá, porque, bueno, compartir lo que son nuestras conversaciones cotidianas con el mundo, pues, bueno, ya es una decisión de valiente, porque sabemos que estos son temas que para muchos, pues, no son tan claros, pero que, bueno, de eso se trata, de que investiguen por su parte, revisen información, lo que resuene con ustedes, lo que no, bueno, tan simple y sencillo, no pasa nada. Cada quien tiene sus propias verdades. Sara tiene la suya, yo tengo la mía. Hoy compartimos nuestros puntos de vista, nuestra perspectiva de lo que para nosotros es nuestra realidad. Así que bueno, espero haya sido de aporte para ustedes. Atentos a los nuevos videos que vamos a estar publicando y ya saben, dejen en los comentarios cualquier pregunta que tengan o cualquier conversación que quieran abrir con respecto a estos temas y ahí estaremos para darles respuesta. Así que ha sido un gusto tenerlos y también a ti, Sara. Y con esto nos despedimos hasta una próxima semana. Bye bye. Chao.